¿Se puede borrar un imperio entero de la faz de la Tierra? Alguien lo hizo. Civilizaciones que humillaron faraones. Ejércitos invencibles. Se esfumaron. Y lo más inquietante, su fin fue anunciado siglos antes de ocurrir. Los académicos decían que era mito, hasta que encontramos los huesos. Quédate conmigo. Te mostraré cada nombre de esta lista y cómo desaparecieron. Dios hizo una lista, 7 nombres, 7 pueblos, 7 sentencias de muerte. No era metáfora, no era exageración poética, era orden directa. No dejarás con vida nada que tenga aliento. Hoy, 3.400 años después, lo puedes verificar. Abre Google Maps, busca un país llamado Amorreia, busca la nación de los Eteos, busca a los Jebuseos. No existe, ninguno. La lista se cumplió. Pero antes de entender cómo estas naciones desaparecieron, necesitas entender quiénes eran. Porque no estamos hablando de tribus primitivas escondidas en cuevas. Estamos hablando de civilizaciones que construyeron imperios, que dominaron rutas comerciales, que levantaron ciudades con murallas tan gruesas que carros de guerra corrían encima de ellas. Estamos hablando de pueblos que, en cualquier análisis militar de la época, deberían haber aplastado a Israel como quien pisa una hormiga. Y aún así, desaparecieron. La primera nación de la lista eran los Eteos. Y si nunca has oído hablar de ellos, prepárate, porque durante siglos, críticos de la Biblia usaron a los Eteos como prueba de que las escrituras eran ficción. El argumento era simple. Ningún registro histórico fuera de la Biblia mencionaba a este pueblo. Ninguna inscripción egipcia, ningún documento mesopotámico. Nada. Los Eteos, decían los académicos, eran invención de los escritores hebreos. Una leyenda más entre tantas, hasta 1906. Aquel año, arqueólogos alemanes comenzaron a excavar un sitio en Turquía central, cerca de una aldea llamada Boğazköy. Lo que encontraron cambió todo. No era una ciudad, era una capital imperial. Murallas de 6 kilómetros de extensión. Templos monumentales dedicados a más de 1000 divinidades diferentes. Archivos reales con más de 10.000 tablillas de arcilla conteniendo tratados, leyes, cartas diplomáticas y registros administrativos. ¿El nombre de la ciudad? Hattusa, la capital del imperio hitita, los Eteos de la Biblia. Y no era cualquier imperio. Los Eteos rivalizaban con Egipto en poder militar, dominaban Anatolia entera y partes significativas de Siria. En 1274 a.C., los dos imperios chocaron en la batalla de Kadesh, una de las mayores batallas de carros de guerra de la historia antigua. Más de 5.000 carros de combate de cada lado, decenas de miles de soldados cubriendo las llanuras. El faraón Ramsés II casi muere aquel día, rodeado por fuerzas hititas, peleando por su propia vida. Los Eteos tenían tecnología de hierro cuando el resto del mundo todavía usaba bronce. Sus espadas cortaban escudos como si fueran papel. Tenían tratados diplomáticos tan sofisticados que historiadores los consideran precursores del derecho internacional moderno. Y Dios dijo, serán destruidos. Hoy, Hattusa es patrimonio mundial de la UNESCO. Turistas caminan entre ruinas de templos donde sacerdotes ofrecían sacrificios a dioses cuyos nombres nadie más pronuncia. Los portones monumentales siguen ahí. El portón de los leones, el portón de las esfinges, el portón del rey. Pero ningún eteo pasa por ellos desde hace más de 3000 años. La lengua hitita fue descifrada en 1915 por un lingüista checo llamado Bedřich Hrozný. Los lingüistas pueden leer los textos, pero nadie habla hitita. Ningún niño aprende hitita en casa, ninguna abuela cuenta historias en hitita, ninguna familia se sienta a cenar y platica en hitita.
El imperio que desafió a Egipto se volvió atracción turística. La nación que casi mata a un faraón no tiene un solo descendiente que se identifique como eteo. La civilización que produjo los primeros tratados internacionales registrados no tiene representante en ningún organismo diplomático moderno. La lista de Dios se cumplió. Pero los eteos al menos dejaron rastros: 10.000 tablillas, ruinas monumentales, tratados preservados, estatuas, relieves, cerámicas. La segunda nación de la lista no tuvo esa suerte. De hecho, la segunda nación de la lista es uno de los mayores misterios arqueológicos del mundo antiguo: los jerjeseos. La Biblia menciona a los jerjeseos 7 veces. Génesis 15:21, Deuteronomio 7:1, Josué 3:10, Josué 24:11, Primer Crónicas 1:14, Nehemías 9:8. Siempre en la misma lista, siempre junto con las otras 6 naciones, siempre como uno de los pueblos que habitaban Canaán antes de Israel. Pero cuando buscas registros arqueológicos de los jerjeseos, encuentras algo perturbador. Nada. Ninguna ciudad identificada como jerjesea, ninguna inscripción mencionando a un rey jerjeseo, ningún artefacto etiquetado como cultura jerjesea, ningún hueso en ninguna tumba que arqueólogos puedan señalar y decir: este era un jerjeseo. Ninguna cerámica con patrones distintivos, ninguna estructura arquitectónica característica, ninguna referencia en documentos de pueblos vecinos. Es como si este pueblo hubiera sido borrado no solo de la tierra, sino de la propia historia. Piénsalo un segundo: ningún rastro. Algunos estudiosos intentaron conectar a los jerjeseos con los Kirkisha, mencionados en textos ugaríticos del siglo XIV a.C. Otros sugirieron conexión con los Karkisha de los registros hititas, posiblemente un pueblo de la región de Caria, en la actual Turquía. Pero son conexiones frágiles, basadas en semejanza fonética, no en evidencia concreta. Hipótesis, no pruebas. La verdad incómoda es que no sabemos casi nada sobre los jerjeseos, además de lo que la Biblia cuenta. Y la Biblia cuenta solamente que existían, que habitaban Canaán y que Dios ordenó su destrucción. Piensa en la ironía. Un pueblo entero, con familias, tradiciones, historias, sueños, esperanzas, miedos, tan completamente eliminado que ni siquiera fragmentos de cerámica quedaron para contar quiénes eran. Ni una pared, ni un cimiento, ni un pedazo de ladrillo. Los eteos dejaron un imperio. Los jerjeseos no dejaron ni una sola línea escrita por sus propias manos. Cuando Dios dijo: totalmente los destruirás, no estaba exagerando. La tercera nación de la lista eran los amorreos. Y aquí la historia se pone todavía más impresionante, porque los amorreos no eran solamente habitantes de Canaán. Los amorreos, en determinado momento, dominaron Mesopotamia entera. ¿Ya oíste hablar de Hammurabi? El rey que creó uno de los códigos de leyes más famosos de la antigüedad. El rey cuyo nombre aparece en libros de historia, derecho y filosofía hasta hoy. Hammurabi era amorreo. La primera dinastía de Babilonia, amorrea. El imperio que gobernó desde el Golfo Pérsico hasta las fronteras de Siria por más de 300 años, construido por amorreos. Trata de dimensionar esto. Estamos hablando de un pueblo que no solamente resistió en Canaán, sino que conquistó las mayores ciudades del mundo antiguo: Babilonia, Mari, Asur, Larsa, Isin. Los amorreos tenían poder suficiente para hacer temblar a reyes. Tenían riqueza suficiente para construir palacios que arqueólogos todavía excavan hoy. Tenían influencia suficiente para que su idioma se convirtiera en lengua franca de comercio y diplomacia en toda la región. El Código de Hammurabi, aquellas 282 leyes esculpidas en piedra, incluyendo el famoso ojo por ojo, diente por diente, fue creado por un rey amorreo.
La estela original, con más de 2 metros de altura, está en el Museo del Louvre, en París. Millones de personas pasan frente a ella cada año. ¿Cuántas saben que aquel rey pertenecía a un pueblo que Dios sentenció a extinción? Y la Biblia registra algo curioso en Génesis 15, 16. Dios habla con Abraham sobre el futuro y menciona que sus descendientes solo tomarían la tierra de los amorreos después de 400 años. ¿Por qué? Porque, en las palabras exactas del texto, la maldad de los amorreos aún no ha llegado a su colmo. 400 años. Dios les dio a los amorreos 400 años de plazo. 400 años para cambiar. 400 años de paciencia divina. Generaciones enteras nacieron y murieron en ese intervalo. Niños se volvieron adultos, tuvieron hijos, envejecieron, murieron, y aún así el plazo seguía corriendo. Bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos, 6, 7, 8 generaciones pasaron mientras la medida se iba llenando. No era destrucción impulsiva, no era ira momentánea, era sentencia con fecha marcada, anunciada siglos antes de ser ejecutada. Cuando Josué finalmente cruzó el Jordán, los 400 años habían pasado. La medida estaba completa. Y los amorreos, que habían gobernado Mesopotamia, que habían producido a Hammurabi, que habían construido imperios que duraron siglos, esos amorreos fueron barridos de Canaán como si nunca hubieran sido la potencia que un día fueron. Hoy, ninguna nación se identifica como amorrea. Ningún grupo étnico reclama descendencia amorrea. La lengua amorrea es estudiada solamente por especialistas en lenguas muertas en las universidades más especializadas del mundo. Los códigos de Hammurabi están en el Louvre, en París, visitados por turistas que no tienen idea de que aquel rey pertenecía a un pueblo sentenciado a extinción. La cuarta nación eran los cananeos. Y aquí la ciencia moderna entra en la historia de una forma que nadie esperaba. En 2017, genetistas publicaron un estudio en la revista científica American Journal of Human Genetics. La investigación era ambiciosa. Habían logrado extraer y secuenciar ADN de huesos cananeos encontrados en Sidón, en el actual Líbano. Huesos de 3.700 años. Material genético preservado por milenios en tumbas antiguas. Y descubrieron algo que se volvió noticia mundial. Más del 90% del ADN de los libaneses modernos puede rastrearse hasta aquellos cananeos antiguos. La noticia fue presentada como prueba de que la Biblia estaba equivocada. Periódicos, sitios web y revistas publicaron variaciones del mismo título. Ciencia contradice a la Biblia. Cananeos no fueron destruidos. Después de todo, si los cananeos fueron totalmente destruidos, ¿cómo explicar ADN cananeo en poblaciones modernas? Parecía contradicción, parecía error bíblico, parecía victoria definitiva de los escépticos, solo que no lo era. Primero, porque la orden de destrucción se aplicaba específicamente a las naciones que habitaban la tierra prometida, la región de Canaán propiamente dicha. Cananeos que vivían fuera de esa área, como los de Sidón y Tiro, en el actual Líbano, no estaban incluidos en la sentencia. La propia Biblia muestra a israelitas haciendo acuerdos comerciales con fenicios, que eran cananeos del norte. Salomón compró cedros del Líbano de Hiram, rey de Tiro. Primer Reyes 5 registra la asociación comercial entre ellos. No había orden de destruir Tiro o Sidón. Segundo, y más importante, ADN no es nación. Cromosomas no son cultura. Genes no son identidad. Puedes tener 93% de ADN cananeo y aún así no ser cananeo. Porque ser cananeo significaba adorar a Baal y Astarte. Significaba participar en rituales de fertilidad en los templos.
significaba, en casos extremos documentados arqueológicamente, quemar hijos vivos en sacrificio a Moloch. Ser cananeo era pertenecer a una civilización específica, con religión específica, cultura específica, estructura social específica, sistema de valores específico. Y esa civilización murió. Ningún libanés moderno adora a Baal, ningún sirio ofrece sacrificios a Astarte, ningún palestino practica los rituales de fertilidad de los templos cananeos, ningún jordano quema incienso para él, el dios supremo del panteón cananeo. La sangre puede haber sobrevivido, diluida, mezclada, esparcida por milenios de matrimonios y migraciones. Pero la nación cananea, como entidad cultural, religiosa y política, fue extinta exactamente como Dios ordenó. Si llegaste hasta aquí y ya conocías alguna de estas historias, o si es la primera vez que oyes hablar de los jerjeseos o del ADN cananeo, comenta aquí abajo. Quiero saber cuántas personas ya tenían este conocimiento antes de este video. La quinta nación eran los fereceos. Y si los jerjeseos son misteriosos, los fereceos no se quedan muy atrás. El nombre fereceo probablemente significa habitante de aldea abierta o aldeano, derivado de una raíz hebrea relacionada con asentamientos no fortificados. Algunos estudiosos creen que no eran exactamente una etnia distinta, sino una clasificación social. Personas que vivían en áreas rurales no fortificadas, en contraste con los habitantes de las grandes ciudades amuralladas. Otros argumentan que sí eran un grupo étnico específico, solo menos urbanizado que sus vecinos. Lo que sabemos con certeza es que habitaban las regiones montañosas centrales de Canaán. Génesis 13, 7 menciona que los cananeos y los fereceos habitaban entonces en la tierra, indicando que eran grupos distintos, listados separadamente. Génesis 34, 30 repite esta distinción. Jueces 1, 4 y 5 registra que las tribus de Judá y Simeón derrotaron a los fereceos en Besek, capturando y mutilando a un rey llamado Adoni-Besek. Este rey tenía una práctica particularmente cruel. Cortaba los pulgares de las manos y de los pies de reyes derrotados y los hacía recoger migajas debajo de su mesa. Sin pulgares no podían sostener espadas. Sin dedos gordos de los pies no podían correr ni mantener equilibrio en combate. Eran transformados en seres humillados, arrastrándose por el piso para comer sobras como animales. Cuando fue capturado, Adoni-Besek recibió el mismo trato que había dado a otros. 70 reyes, mutilados, recogiendo migajas como perros debajo de la mesa de un tirano. Este era el tipo de crueldad normalizada entre los pueblos de Canaán. Y los fereceos participaban en este sistema. No eran víctimas inocentes, eran participantes activos de una cultura de brutalidad que se había desarrollado y refinado por siglos. Después de la conquista, los fereceos simplemente desaparecen de los registros bíblicos. No hay mención de fereceos en el período de los reyes. No hay comunidad ferecea durante el exilio babilónico. No hay descendientes fereceos regresando con Esdras o Nehemías. El pueblo que habitaba las montañas fue absorbido, dispersado, eliminado. Hoy, fereceo es una palabra que aparece solamente en Biblias, comentarios bíblicos y diccionarios especializados de estudios del Antiguo Testamento. La sexta nación eran los heveos. Y su historia incluye uno de los episodios más perturbadores de todo el libro de Génesis. Los heveos habitaban varias regiones de Canaán, incluyendo el área de Siquem y las cercanías del monte Líbano, especialmente la región que después sería conocida como territorio de Hermón. En Génesis 34 encontramos la historia de Siquem, hijo de Hamor el heveo, príncipe de aquella tierra. Siquem vio a Dina, hija de Jacob, cuando ella salió a visitar a las mujeres de la región,
y la violó. El texto hebreo no deja dudas sobre la naturaleza del acto. Después, en una torsión psicológica perturbadora, Siquem decidió que amaba a Dina y la quería como esposa. Pidió a su padre Hamor que negociara el matrimonio con Jacob. Lo que siguió fue una de las venganzas más calculadas y brutales registradas en las Escrituras. Simeón y Leví, hermanos de Dina, aceptaron el matrimonio bajo una condición. Todos los hombres heveos de Siquem debían ser circuncidados. Era la marca de la alianza abrahámica. Los heveos, viendo ventaja comercial y política en la unión con el clan de Jacob, aceptaron. Todo hombre de la ciudad pasó por el procedimiento, y al tercer día, después de la circuncisión, cuando la inflamación estaba en su pico y los hombres apenas podían moverse del dolor, Simeón y Leví entraron a la ciudad con espadas. Mataron a todos los hombres, a todos, incluyendo a Hamor y a Siquem. Después, los otros hijos de Jacob llegaron y saquearon la ciudad entera. Tomaron rebaños, riquezas, mujeres y niños como cautivos. Jacob reprendió a sus dos hijos. Les dijo que habían hecho odioso su nombre entre los habitantes de la tierra. Les dijo que los cananeos y fereceos podrían unirse y destruir a toda la familia en represalia. Pero no revirtió lo hecho. La ciudad de Siquem fue destruida. Los heveos de aquella región fueron diezmados. Años después, en la bendición final de Jacob a sus hijos en Génesis 49, todavía recuerda el episodio con desaprobación. Este episodio sucedió antes incluso del descenso a Egipto, antes de los 400 años de esclavitud, antes de Moisés, antes de Josué, antes de la conquista formal. Los heveos ya estaban siendo juzgados mucho antes de que el pueblo de Israel existiera como nación. Otros heveos aparecen en Josué 9, donde los habitantes de Gabaón, identificados como heveos, usaron una estratagema elaborada para escapar de la destrucción. Mandaron embajadores vestidos con ropas viejas y remendadas, cargando pan seco y mohoso, odres de vino rotos y sandalias gastadas. Fingieron ser viajeros de tierra muy lejana y lograron que Josué, sin consultar a Dios, hiciera un tratado de paz con ellos. Cuando el engaño fue descubierto 3 días después, era demasiado tarde. El juramento había sido hecho en nombre del Señor. Israel no podía romper el pacto sin traer maldición sobre sí mismo. Los gabaonitas fueron perdonados, pero reducidos a condición de siervos permanentes, cortadores de leña y cargadores de agua para la congregación de Israel y para el altar del Señor. Fueron los únicos heveos que sobrevivieron como grupo identificable, y sobrevivieron como siervos. Hoy no existe pueblo heveo, no existe lengua hevea, no existe cultura hevea. Los gabaonitas eventualmente se mezclaron con Israel a lo largo de los siglos, perdiendo cualquier identidad étnica distinta. El resto de los heveos fue eliminado conforme la orden divina. Una nación más de la lista, borrada de la existencia. La séptima y última nación eran los jebuseos, y su historia es especialmente significativa porque involucra la ciudad más importante de la historia bíblica, Jerusalén. Antes de ser la ciudad de David, antes de ser el sitio del templo de Salomón, antes de ser el centro espiritual de Israel, antes de ser disputada por imperios a lo largo de milenios, Jerusalén era Jebús, una ciudad fortaleza jebusea construida sobre una colina estrecha llamada Ofel, protegida por valles profundos de 3 lados, el valle del Cedrón al este, el valle de Inom al sur y al oeste, y el valle del Tiropeón, separándola de colinas más altas al norte. Los jebuseos creían que su ciudad era impenetrable, y por mucho tiempo tenían razón. Cuando Josué conquistó Canaán, los jebuseos resistieron. Josué 15:63 admite claramente el fracaso parcial.
Pero a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no los pudieron echar. Por tanto, los jebuseos habitan con los hijos de Judá en Jerusalén hasta hoy. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Every act of change begins with a neighbor. When neighbors connect through the Feeding America network, small actions ripple into lasting impact. Feeding America, led by neighbors. Give now to end hunger at feedingamerica.org. Los jebuseos sobrevivieron a la conquista inicial. Mantuvieron su fortaleza mientras las tribus de Israel se establecían alrededor. 400 años. Durante todo el período de los jueces, mientras Israel pasaba por ciclos interminables de pecado, opresión, clamor y liberación, los jebuseos seguían ahí, firmes en su montaña, protegidos por sus murallas, seguros en sus valles, observando a las tribus pelearse entre sí, viendo jueces levantarse y caer, viendo a Israel ser oprimido por moabitas, madianitas, filisteos, mientras Jebús permanecía intocada. Cuando David se convirtió en rey sobre todo Israel, alrededor del año 1005 a.C., decidió que era hora de cambiar eso. La capital necesitaba ser central, accesible a todas las tribus y no pertenecer a ninguna de ellas específicamente. Jebús era perfecta geográficamente, pero conquistarla parecía militarmente imposible. Segundo Samuel 5 registra el ataque y la burla. Los jebuseos estaban tan confiados en sus defensas naturales y construidas que insultaron a David abiertamente. No entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te rechazarán. Era provocación calculada. Estaban diciendo que ni siquiera necesitaban soldados sanos para defender la ciudad. Hasta los discapacitados podrían mantener al rey de Israel afuera. Estaban equivocados. David encontró una vulnerabilidad que los jebuseos nunca imaginaron que sería explotada: el canal de agua. Un túnel vertical estrecho que los jebuseos habían cavado en la roca para acceder al manantial de Gihón sin necesidad de salir de las murallas. Durante asedios podían buscar agua con seguridad mientras los enemigos morían de sed afuera. Era su ventaja secreta. Se convirtió en su ruina. David retó a sus hombres. Quien subiera por el canal y golpeara a los jebuseos, primero sería comandante del ejército. Joab, sobrino de David y ya experimentado guerrero, aceptó el reto. Subió por el túnel oscuro, húmedo, estrecho, vertical, y emergió dentro de las murallas. Abrió los portones desde adentro. Jebús cayó en un día. David renombró la ciudad. La llamó Ciudad de David. Estableció ahí su capital. Trajo el Arca de la Alianza. Planeó el templo que su hijo construiría. Transformó una fortaleza jebusea en el centro espiritual de Israel. Y los jebuseos desaparecieron de la historia. Algunos pueden haber sido muertos en la conquista. Otros, probablemente la mayoría, fueron absorbidos por la población israelita a lo largo de las generaciones siguientes. Segundo Samuel 24 menciona que David compró la era de Araúna, el jebuseo, para construir un altar, indicando que algunos jebuseos todavía vivían en la región después de la conquista y mantenían propiedades. Pero como pueblo distinto, con identidad, cultura y religión propias, los jebuseos dejaron de existir. Hoy, Jerusalén es disputada por judíos, musulmanes y cristianos. Naciones enteras basan reclamos territoriales en aquella ciudad. Guerras se han librado por ella. Resoluciones de la ONU se han escrito sobre ella. Ninguno de los que la disputan es jebuseo. La ciudad que los jebuseos creían impenetrable
Ha cambiado de manos decenas de veces en los últimos 3 milenios. Babilonios la destruyeron. Persas permitieron su reconstrucción. Griegos la helenizaron. Romanos la arrasaron otra vez. Árabes la conquistaron. Cruzados la tomaron. Mamelucos la retomaron. Otomanos la gobernaron por siglos. Británicos la administraron brevemente. Jordanos controlaron parte de ella. Israelíes la reunificaron. Pero jebuseos nunca más. La séptima nación de la lista fue borrada de la existencia hace 3000 años. 7 naciones, 7 extinciones. La lista estaba completa, pero aquí surge la pregunta que el mundo moderno no puede evitar. ¿Por qué? ¿Por qué un Dios supuestamente amoroso ordenaría la destrucción total de pueblos enteros? ¿Por qué mujeres y niños incluidos? ¿Por qué no solamente derrotar a los ejércitos y seguir adelante? Parece cruel, parece excesivo, parece incompatible con cualquier noción de divinidad benevolente. La respuesta exige mirar lo que pasaba dentro de aquellas naciones. Porque no estamos hablando de pueblos inocentes que simplemente ocupaban una tierra que Israel quería. Estamos hablando de culturas que habían desarrollado prácticas tan degradantes que la propia descripción bíblica causa náusea. Levítico 18. Lista lo que los cananeos hacían. El capítulo entero es un catálogo de abominaciones. Incesto en todas las formas imaginables, con madre, madrastra, hermana, nieta, tía, nuera, cuñada, relaciones sexuales durante el período menstrual como parte de rituales de fertilidad, adulterio institucionalizado en los templos. Y entonces, versículo 21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Sacrificio de niños, quemando bebés vivos en altares de bronce calentados, mientras tambores tocaban para ahogar los gritos. Arqueólogos encontraron esos altares, encontraron los huesos carbonizados, encontraron las urnas con restos de niños. No es invención bíblica, es registro arqueológico verificable. Bestialidad practicada tanto por hombres como por mujeres como parte de rituales religiosos. Prostitución sagrada en los templos como forma de adoración. Prácticas sexuales, rituales que degradaban a seres humanos creados a imagen de Dios a instrumentos de perversión religiosa. Y al final de la lista, Dios dice algo terrible en Levítico 18:25. Porque la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. La tierra vomita a sus moradores. El lenguaje es visceral. Es como si la propia creación no soportara más lo que estaba pasando sobre ella, como si el suelo clamara por limpieza, como si la naturaleza entera gimiera bajo el peso de aquellas abominaciones. El pecado había saturado la tierra al punto de que ella rechazaba físicamente a quienes lo practicaban. Y no era solamente una generación, eran siglos de prácticas acumuladas. ¿Recuerdas los 400 años que Dios mencionó a Abraham? 400 años de paciencia, 400 años de oportunidad para cambiar, 400 años en que cada nación podría haber mirado sus prácticas y decidido que quemar bebés vivos tal vez no era la mejor forma de adoración. 400 años en que podrían haber abandonado las abominaciones. No cambiaron. La medida se llenó. Cuando Israel cruzó el Jordán, el plazo había terminado y el juicio vino. Pero esto plantea otra pregunta. ¿Por qué destrucción total? ¿Por qué no solamente derrotar a los ejércitos y subyugar a los pueblos, como otras naciones hacían? ¿Por qué la orden específica de no dejar nada que tenga aliento? La respuesta está en Deuteronomio 7:4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Era cuarentena espiritual. Dios conocía la debilidad humana.
Sabía que si los israelitas convivían pacíficamente con los cananeos, eventualmente adoptarían sus prácticas. Los matrimonios mixtos traerían los ídolos dentro de las casas. Los altares a Baal serían construidos en los montes de Israel. Los sacrificios de niños que horrorizaban a los hebreos se volverían normales después de algunas generaciones de exposición constante. Y fue exactamente eso lo que pasó cuando Israel no completó la orden. Jueces 2, 1 al 3, registra el fracaso y sus consecuencias. El ángel del Señor apareció en Boquim con un mensaje duro. Israel había desobedecido, no había destruido totalmente. Había hecho alianzas, había perdonado, y ahora aquellos pueblos serían satisfechos, espinas en los costados de Israel, y sus dioses serían tropiezo. Y lo fueron. El libro de Jueces entero es un catálogo de desastres causados por la convivencia con los pueblos que deberían haber sido eliminados. Israel adoró a Baal, adoró a Astarte, adoró a los dioses de Siria, de Sidón, de Moab, de Amón, de los filisteos. Construyó altares en los lugares altos, plantó postes de acera, y sí, eventualmente, reyes de Israel y Judá sacrificaron hijos en el fuego, exactamente como los cananeos hacían. Acaz, rey de Judá, hizo pasar a su hijo por fuego. Segundo Reyes 16, 3. Manasés, rey de Judá, hizo lo mismo con sus hijos. Segundo Reyes 21, 6. La abominación que debería haber sido exterminada se convirtió en práctica real dentro del propio pueblo escogido. Las espinas perforaron, los tropiezos atraparon. La orden de destrucción total no era crueldad gratuita. Era cirugía radical para remover un cáncer que si se dejaba se esparciría y mataría al paciente. Pero aquí está lo que cambia todo. El mismo Dios que ordenó la destrucción de las 7 naciones es el Dios que siglos después envió profetas a naciones paganas ofreciendo salvación. Jonás fue enviado a Nínive, capital de Asiria, imperio que destruiría el Israel del norte y deportaría a 10 tribus. Nínive era violenta, cruel, sanguinaria. Los asirios empalaban prisioneros, desollaban reyes vivos, construían pirámides de cráneos. Y cuando Nínive se arrepintió, cuando el rey bajó del trono, vistió cilicio y ordenó ayuno para humanos y animales, Dios perdonó. Una ciudad entera de gentiles, perdonada porque ayunaron y se humillaron. El mismo Dios que dijo, no dejarás nada que tenga aliento, es el Dios que dijo por boca de Isaías, todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. El mismo Dios que exterminó 7 naciones es el Dios que, en la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo a morir por todas las naciones. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es contradicción, es el retrato completo de quién es Dios. Canaán recibió 400 años de aviso, no se arrepintió, el juicio vino. Nínive recibió 40 días de aviso, se arrepintió, fue perdonada. La diferencia no estaba en Dios, estaba en la respuesta humana al aviso divino, y en la cruz algo definitivo y cósmico sucedió. El juicio que debería caer sobre toda la humanidad, porque todos pecaron, no solamente los cananeos, cayó sobre uno. Jesús absorbió la ira, pagó el precio, satisfizo la justicia y abrió la puerta para que cualquier persona de cualquier nación, tribu, lengua o pueblo pudiera ser reconciliada con Dios. Las 7 naciones fueron destruidas porque rechazaron al Dios de Israel por 400 años, acumulando maldad hasta que la medida se desbordó. Hoy, ese mismo Dios ofrece vida eterna a cualquiera que lo acepte, no porque cambió, porque el sacrificio fue hecho, la justicia fue satisfecha, la puerta fue abierta, ya no existe orden de exterminio, existe invitación. He aquí,
Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3, 20. Pero las invitaciones tienen plazo, y nadie sabe cuándo su propio plazo termina. Los eteos creían que su imperio duraría para siempre. Hoy son ruinas en Atusa. Los amorreos creían que su poder era inquebrantable, que Hammurabi había fundado una dinastía eterna. Hoy son notas al pie en libros de historia antigua. Los jebuseos creían que sus murallas eran impenetrables, que sus valles eran protección suficiente. David encontró un túnel de agua y probó que estaban equivocados. Los gergeseos. Ni siquiera sabemos qué creían. Desaparecieron tan completamente que no dejaron ni una palabra escrita para contarnos. 7 naciones, 7 sentencias, 7 cumplimientos verificables. La Biblia no se equivoca. Lo que Dios decreta, sucede. La historia lo confirma. La arqueología lo confirma. La genética, correctamente interpretada, lo confirma. Las 7 naciones de la lista fueron eliminadas exactamente como estaba escrito, exactamente en el tiempo determinado, exactamente de la forma anunciada. La única pregunta que queda no es si la Biblia tiene razón. Esa ya fue respondida por 3.400 años de cumplimiento profético. La pregunta es, ¿de qué lado de la historia quieres estar? Porque el mismo Dios que hizo aquella lista todavía está en el trono. El mismo Dios que esperó 400 años todavía espera hoy, demostrando paciencia para que más personas se arrepientan. El mismo Dios que ofreció perdón a Nínive, te ofrece perdón a ti, ahora en este momento. Pero las puertas no se quedan abiertas para siempre. Los cananeos creían que tenían tiempo. Los amorreos confiaban en sus conquistas. Los jebuseos se burlaban de sus enemigos desde lo alto de sus murallas. Todos se volvieron polvo. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con esta información?